Cristian Hernández, estudiante del segundo semestre de Seguridad Industrial del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre, Extensión San Felipe. En esta área de química, mi tutor el ingeniero Nelson Yepes, y en esta oportunidad les voy a hablar sobre la termodinámica. La termodinámica es la rama de la física que se ocupa del estudio de la transferencia de energía, especialmente en la forma de calor y trabajo, y de cómo estas afectan a la materia. Se basa en 4 leyes fundamentales que describen cómo los sistemas responden a los cambios en su entorno. Los conceptos clave de la termodinámica son sistema termodinámico, ley de la termodinámica, ley cero, primera ley, segunda ley, tercera ley, propiedades de la termodinámica y equilibrio termodinámico. La primera ley de la termodinámica, también conocida como el principio de la conservación de la energía, establece que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma en un sistema cerrado. La energía total se encuentra constante. O sea, matemáticamente se expresa como delta U es igual a Q más W, donde delta U es el cambio de la energía interna del sistema, Q es el calor intercambiado con el entorno y W es el trabajo realizado sobre el sistema por el sistema, dependiendo del signo. La segunda ley de la termodinámica, esta ley introduce el concepto de entropía y establece que en cualquier proceso natural la entropía de un sistema aislado o del universo tiende a incrementar. Esto significa que los procesos ocurren en dirección preferentes y no son reversibles. Estas leyes son fundamentales para entender cómo funciona la energía en el universo y son aplicables en amplia gama de campos, desde motores hasta sistemas biológicos. Principales diferencias entre los procesos isobáricos, isotérmicos e isocóricos. Procesos isobáricos. En este proceso, la presión del sistema permanece constante. Durante estos procesos, el volumen y la temperatura pueden cambiar, pero la presión no. Un ejemplo sería calentar un gas en un recipiente con un pistón móvil. Al calentarse, el gas se expande, pero la presión se mantiene constante debido al movimiento del pistón. Procesos isotérmicos se caracterizan por mantener la temperatura constante. Estos procesos, la presión y el volumen pueden variar, pero la energía interna del sistema no cambia. Un ejemplo clásico sería el gas ideal, que se expande en un recipiente conectado en un baño térmico que mantiene la temperatura constante. Proceso isocórico, también conocido como proceso isométrico, son aquellos donde el volumen no cambia. Aquí la presión y la temperatura pueden alterarse, pero el volumen del sistema se mantiene fijo. Un ejemplo sería calentar un gas en un recipiente sellado y rígido. El calor aumentará la presión y la temperatura, pero el volumen no se alterará. Estas diferencias son fundamentales en el estudio de la termodinámica y tienen aplicaciones importantes en ingeniería, física y química. Ley de Boyle. La ley de Boyle describe la relación inversamente proporcional entre la presión y el volumen de un gas, manteniendo constante la temperatura y la cantidad de gas, número de moles. En términos matemáticos, la podemos ver como P por V es igual a K. P es la presión, V es el volumen, K es la constante cuando la temperatura y la cantidad de gas son constantes. ¿Para qué se utiliza la ley de Boyle? Tiene múltiples aplicaciones prácticas en la vida diaria y en diversas áreas de la ciencia y la ingeniería. Aquí unos ejemplos. Buceo.
Los buceadores utilizan la ley de Boyle para entender cómo la presión del agua afecta el volumen del aire en sus pulmones y en su equipo a medida que cambian de profundidad. Jeringa. En medicina se aplica la ley de Boyle al calcular la cantidad de líquido que se puede dispensar en una jeringa al empujar el émbolo, lo que aumenta la presión y expulsa el líquido. Globos. Al inflar un globo se utiliza la ley de Boyle para calcular la cantidad del aire necesaria para alcanzar un volumen determinado. Motores de combustión interna. En la automotriz se aplica durante el ciclo de admisión de un motor, donde la válvula de admisión se abre y el pistón desciende, aumentando el volumen y disminuyendo la presión para permitir la entrada del aire. Envasados de alimentos. Se utiliza para calcular la cantidad de gas necesaria para mantener la presión constante dentro del envase de alimento, asegurando su conservación. En conclusión, estas leyes son cruciales para entender y describir una amplia gama de fenómenos naturales, desde la conservación de la energía hasta la dirección de los procesos y relación entre presión y volumen, así como entender cómo los gases se comportan en sistemas cerrados y cómo funciona la presión y el volumen. En fin, la termodinámica nos ayuda a entender cómo funciona nuestro mundo. Eso fue todo, muchas gracias.